Buenos días, mi nombre es Brian Angulo y el de mis compañeros son María Paula Durán, Natalie Tolosa, Valentina Bulla, Javier Bonilla, Valentina García y Nicolás Rodríguez. Les vamos a contar sobre el documental El mapa de los sueños inconclusos, donde nos cuentan parte de la vida de Agustín Codazzi y sus diferentes expediciones como logros en América del Sur. Y además, es la segunda vez que hacemos revisión del texto El revés de la nación, pero esta vez teniendo en cuenta como el énfasis de la expedición coreográfica, que es en parte explicada en los subtemas en tipos y monumentos y los políticos geográficos del siglo XIX. ¿Quién fue Agustín Codazzi? Agustín Codazzi nació un 12 de julio de 1793 en Lugo, Italia, y murió un 7 de febrero de 1859 a sus 65 años en la población Espíritu Santo, en Colombia. Fue un ingeniero militar, ayudante suboficial y mariscal de campo, entre otras, durante las guerras napoleónicas. Además, geógrafo, cartógrafo, ingeniero y general de Colombia y Venezuela durante la liberación de América del Sur. Su llegada a América del Sur fue influyente en países como Venezuela y Colombia, o como anteriormente se le conocía, Estados Unidos de Colombia. Levantó una serie de mapas para defender mejor las costas de Maracaibo y La Guajira, iniciando una labor cartográfica que se consolidaría cuando en 1830 el Ejecutivo le encomendó que confeccionase la Carta Geográfica de la República. Codazzi encabezó la Comisión Coreográfica en 1839, presentó los resultados que constaban de un conjunto de planos acompañados de información geográfica y estadísticas sobre las alturas, temperaturas, números de habitantes, principales plantas, minerales y animales que incluían todos los datos etnográficos. Para entonces, en todo el mundo se habían cartografiado 15,5 millones, equivalente a una novena parte de la superficie del planeta, y en el cual el trabajo de Codazzi con los países mencionados fue de 2 millones por metros cuadrados. Tras su muerte, y debido a la displicencia del gobierno colombiano, la esposa prefirió llevarse las cenizas a Venezuela, donde actualmente reposan, y uno de sus hijos se llevó el archivo donde estaban todos los datos, bocetos, trabajos de Codazzi, hacia Italia, regalándolos a la Sociedad Geográfica Italiana. Cabe resaltar que Humboldt fue uno de los que elogió los trabajos de Codazzi, además de la Sociedad Geográfica de París. Vistas y monumentos. El objetivo de Humboldt era revivir todo lo que estuviera relacionado con el origen y progreso temprano del arte entre los pueblos indígenas de América, siempre vinculándolo con la naturaleza y el paisaje, lo que convierte esta obra en una presentación estética y visual de su viaje americano. Pero en la lectura, El revés de la nación, se abordan temas que están relacionados con investigaciones que realizó Humboldt acerca de los monumentos surgidos por naciones semibárbaras que ofrecen un interés además del estético. Puede llegar a considerarse como monumentos que se inclinaban hacia la psicología de los habitantes. La tesis del lineamiento americano tiene implícitos para Humboldt varios colorarios. Uno de ellos es el reconocimiento de la lengua portadora de la cultura. Otro es el reconocimiento de la gran heterogeneidad lingüística y cultural americana. Este último refuerza curiosamente la vertiente determinista de su pensamiento posibilista, pues, al tiempo que reconoce la diversidad de respuestas culturales, las explica como resultado de las condiciones del aislamiento de los grupos, donde según Humboldt, las comunicaciones eran afectadas dependiendo de los grupos de habitantes que se encontraran en un ecosistema predeterminado, ya que él llegó a la conclusión de que era más complicado llegar a comunicarse con otras poblaciones que se encontraran en caminos complicados para llegar y las afecciones que conlleva llegar a ciertos territorios, lo que impedía que se diera una buena socialización entre la misma nación, llegando al punto de considerar América un lugar solitario. Entre Humboldt y Codazzi, el diálogo sería un espejo mágico para ver, en todos sus colores, las esperanzas que el europeo ponía en América tras cumplirse 300 años del viaje de Colón. Codazzi leería a Humboldt como había venido a América en un viaje donde los transatlánticos salían artesanos, campesinos, dejados de la suerte y viajando a América en busca de un mundo mejor. Y uno y otro jugarían con cifras imaginarias, pensando que unos Estados Unidos de América Española serían la duplicación de la grandeza del norte bajo un signo latino. Ahora les voy a contar un poco acerca de la lectura y lo voy a estar asociando con el documental El mapa de los sueños. Nos vamos para 1817, donde conocemos por primera vez a Agustín Codazzi. Vuelve a América como parte de las tropas para recuperar las antiguas colonias, pero tiempo después, en el año de 1826, decide realizar trazos cartográficos alrededor de donde se encontraba.
Debido al suceso previamente mencionado, Codazzi es contratado para realizar la cartografía de la República de Venezuela, en la que trabaja por 8 años para finalmente conseguir el Atlas de la República de Venezuela. ¿Cómo se dio la expedición coreográfica en un inicio? Esta expedición fue propuesta por Francisco José de Caldas en el año 1823. Francisco de Paula Santander intentó proponer esta expedición ante sus gobernantes, pero lastimosamente fue rechazada. En el año de 1839 se decretó una orden para realizar la comisión coreográfica. Lastimosamente fue negada nuevamente y solo se quedó en papel. En el año de 1849 volvemos a escuchar acerca de Codazzi. Vuelve a la Nueva Granada para iniciar con un proyecto que tenían para ello. El general Tomás Cipriano, conociendo el excelente trabajo que habían realizado haciendo el Atlas de Venezuela, el general le otorgó a Codazzi el cargo de coronel de ingeniería. Levantó de esta manera el primer mapa topográfico de la ciudad de Bogotá, en compañía de sus primeros alumnos a los que él estaba dirigiendo. Asimismo, en ese año, José Iliario López logró la aprobación de la ley de la Comisión Coreográfica. 1850, año en el que la expedición coreográfica hace su primer viaje. Una de las principales razones por las que se les permitió iniciar esta expedición fue debido a que como país querían conseguir este logro de tal forma que no perteneciera a ningún partido en específico y todos, dependiendo del partido al que pertenecieran, pudieran participar y colaborar para que esta expedición fuera un éxito. Uno de los intereses de la expedición coreográfica, más allá de la creación del mapa, era conocer y cuantificar las tierras baldías, sus recursos y poblaciones. De tal forma, fue de gran ayuda el equipo que participó para esta expedición, ya que para este momento en la Nueva Granada no se presentaba ningún tipo de guerra que llegara a afectar a la expedición. Además, los expedicionistas fueron exentos de realizar cualquier tipo de acción militar que los requiriera o que el país requiriera de ellos. Durante los 9 años aproximadamente, la Comisión Coreográfica tuvo diferentes cronistas, pintores, geógrafos y botánicos que hicieron un trabajo maravilloso para la historia que iba a ser parte de este atlas. Las láminas que presentaron diferentes artistas permitían conocer el punto de vista que cada uno de ellos tenían, de tal forma que logramos conocer la perspectiva de cada uno de ellos y también conocer qué era lo que veían cada uno de estos artistas. Además, permitían conocer las culturas que se encontraban mientras estaban haciendo sus estudios topográficos. Durante la misma exploración pusieron en juego la teoría del clima, desarrollada por el sabio Caldas, que gracias a sus inferencias se logró completar la información con la comisión coreográfica, debido a la geografía de las plantas, lo que se logró tener en cuenta para las categorías coloniales. Los conflictos dentro de un territorio han estado presentes desde hace mucho tiempo y en este caso, dentro de la expedición coreográfica, se presentaron varios desacuerdos que ocasionaron un sinfín de problemáticas. Es importante tener en cuenta que en la actualidad se siguen presentando disputas, ya sea por temas políticos, económicos, culturales, entre otros. Retrocediendo un poco en el tiempo, 1810-1816, periodo de la Primera República Neogranadina o también llamada la Patria Boba, se podría llegar a la conclusión de que esta no ha finalizado. El análisis vale rescatarlo desde mucho tiempo atrás, desde Antonio Nariño y Camilo Torres, entre la disputa del federalismo y centralismo. Esas disputas, que de hecho son desde antes de la independencia, son de la época colonial, cuando los criollos Nariño, Caldas y Torres recibían información directamente de la Revolución Francesa. Entonces, estas ideas llegan aquí y repercuten en las ideologías de los modelos de administración del país, que eran el federalismo y el centralismo. Posteriormente, se convierte en conservadurismo, anteriormente centralismo, y liberalismo, que era federalismo. Luego viene la fundación de ambos partidos, liberal y conservador. Ya no hablamos de estos términos, sino de izquierda y derecha. Aquí podemos observar que las divisiones siempre han estado presentes. Incluso permanecen las ideas de alcanzar el poder por medio de las armas. Los anteriores sucesos y conflictos entre dos bandos siguieron durante la época en que Codazzi realizaba la expedición, y los combates entre centralismo y federalistas
eran frecuentes. Con el fin de contextualizar la situación y la época en que se encontraba Codazzi, se puede evidenciar que la Comisión Coreográfica de la Nueva Granada sufrió 2 guerras civiles nacionales y a varios cambios de gobierno, incluido el que entregó el poder a los conservadores, luego de las reformas del radicalismo liberal de mediados del siglo, pudiendo decirse que fue un proyecto genuinamente bipartidista. El gobierno, la prensa, los partidos políticos y los líderes de opinión asignaron la mayor importancia a los trabajos coreográficos para el progreso de la nación. Existía la conciencia de que de ellos dependía la posibilidad de la Nueva Granada. Ahora bien, ya que ha quedado claro el panorama que se vivía alrededor de las investigaciones de Humboldt y las expediciones de Codazzi, es importante que nos adentremos un poco en los análisis que nos ofrece Margarita Serge frente a los estudios sociales que se realizaban y sobre todo a las ideologías que acompañaban a los científicos a la hora de entender y describir las comunidades que conocían a su paso. Por un lado tenemos a Humboldt, que al encontrar esas imágenes de indígenas con trajes típicos, que él mismo denominó monumentos, les da un valor estético y los reconoce como cultura y arte, pero al mismo tiempo les da el nombre de elementos burdos, que solo pueden ser preservados como elementos arqueológicos, lo que genera que la cultura nativa americana solo exista como eso, un monumento arqueológico. Y en adelante la autenticidad del indio dependa de qué tan fiel es a esa imagen o representación, invisibilizando y homogeneizando por completo su cultura y el dinamismo que ésta la caracteriza. Es así como, según Serge, lo impactante al estetizar la naturaleza, verla únicamente como paisaje y extraerla de su contexto, significa ocultar su cultura, ver el paisaje de América equinoccial como pura naturaleza, vaciada de su significación social y en adelante ser vista y leída desde esa perspectiva de asombro y fascinación que por consiguiente despierta los ojos imperiales. Estos lazos ideológicos entre la articulación estética de la ciencia y la cultura eran muy usuales en la época, pero algo aún más importante en el reconocimiento y la apropiación de estos territorios era cómo dar sentido al orden social, que permitiera establecer el concierto colonial y convertir esos lugares en vías accesibles para el comercio. Codazzi expresa abiertamente que los 3 grandes obstáculos para el desarrollo eran el clima, bosques espesos y los indios. Para esto Caldas propuso despejar los bosques y lugares sombríos, pues así como lo analiza la autora, el bosque se consideraba un lugar que no pertenecía a nadie y era radicalmente lo opuesto a lo cívico. Así, la naturaleza se concibe nuevamente como una oposición a lo que conocían, pero que representaba una oportunidad comercial. Los dirigentes de la nación no perdieron la oportunidad de dignificarse frente a lo que Europa demandaba del país. Y desde Caldas se empieza a escribir sobre la riqueza del territorio y sus extraordinarias conexiones con los océanos más importantes económicamente hablando. Más adelante, Samper comienza por el reconocimiento que de España heredamos lo que él considera los 5 rasgos de toda nacionalidad: lengua, religión, tipo físico, sentido moral e instituciones sociales. Samper reconoce aquí a los colombianos como sujetos capaces de compartir la sensibilidad estetizante de la naturaleza, es decir, sitúa a los colombianos en el ámbito de lo que se creía era lo civilizado, como una maniobra en pro de los intereses centrales de la nación, pues la cualidad estética está directamente ligada a la cualidad de civilización y por ende un capital en marcha. Para esto se definen quiénes, por representar un obstáculo, podrían ser desechados y quiénes podrán estar al servicio de los intereses nacionales. Ahora bien, desde un punto de vista no muy bien visto, pero de igual manera mencionado en la lectura en el documental, Codazzi y sus compañeros, más allá de querer llevar a cabo una verdadera expedición científica, donde buscaban hacer una descripción geográfica y poder así trazar el primer mapa oficial del país, además de la evolución necesaria de Colombia por ser una de las naciones más atrasadas de América del Sur en ese momento. Pero también se pensaba que en querer mejorar la raza, porque él, aparte de escribir y de observar la geografía, también describía cómo era la población nativa y campesina, si eran negros, mulatos, mestizos, blancos, o cómo se vestían, o cómo eran sus climas,
y cuál era su vegetación o sus cultivos. Era un siglo donde se consideraban a los indios y a los mulatos de las tierras calientes que vivían en un clima abrasador, que siempre estaban casi desnudos y que sus únicas riquezas era una red, una hamaca, algunas plataneras y pues que no eran necesarios, no exigían cultivos y sus ideas eran demasiado limitadas igual que sus bienes. Con los pensamientos que se tenían en ese siglo, la idea de Codazzi fue combinar los trabajos de la comisión con los trazados de nuevos caminos, ya que muchos de los destinos nacionales no eran accesibles, y aprovechaba que tanto el gobierno central como las provincias eran conscientes de la necesidad de abrir nuevos caminos más aptos para el comercio. Sin embargo, con estas ideas pensaba en la posibilidad de traer europeos para mejorar la raza, que era lo que él pensaba, ya que de acuerdo con la idea naturalista de la historia, se podría afirmar que hay una necesidad o una tendencia a que las lenguas y la cultura se unificaran. Y al mismo tiempo se dirán a conocer los recursos naturales que estas tierras tenían y así poder explotarlos para atraer muchísimos más extranjeros europeos, inversionistas, para mejorar la industria. También se pensaba en América como un territorio condenado a su aislamiento por la ocupación de las indígenas, que para ellos la cultura material indígena era un objeto y se podían considerar como burdos. Entonces se tenía a América como una falta de evolución cultural por la ocupación de estos indígenas. Sin embargo, el territorio que corresponde a lo que hoy es la República de Colombia ha sido siempre desde el punto de vista indígena un territorio articulado por las vías de comercio y por intercambios de toda índole. Sin embargo, ha sido ampliamente documentado por la arqueología, las selvas, las sabanas, las cordilleras, las ciénagas y los manglares como obstáculos insalvables que en los requerimientos de transportes europeos para la explotación de los recursos naturales. No sobra mencionar que esta idea era considerada para los pueblos colonizados definitivamente una gran ventaja, ya que al ser pues, asimilados en el sistema comercial europeo, podían compartir por este medio sus, la civilización y la abundancia de bienes y servicios. Si bien Humboldt fue un crítico severo de las prácticas coloniales de los españoles en América, no pone en cuestión este principio ni la empresa civilizadora en sí misma. Con todo esto, en ese siglo, Codazzi pensaba siempre en el término mejorar la raza, que para él era o hacerlo de la manera dejando ingresar, pues por sus vías, europeos o pues con el comercio, de alguna forma explotando los recursos naturales. Sin embargo, cabe recordar que en pleno siglo XXI se sigue teniendo el mismo pensamiento con las comunidades indígenas, con la misma desigualdad y pues con el mismo racismo. Si bien es difícil cuantificar el grado de racismo que existe en la sociedad, sí que es viable medir el grado de desigualdad económica que se vive actualmente entre grupos étnicos o como tal el grado de desventaja del colectivo afroamericano que comparte desventajas con indígenas, campesinos y poblaciones pobres en general, ya que estos grupos en general tienen indicadores más desfavorables que el resto de la población. En este orden de ideas, pues es evidente cómo estas prácticas coloniales han dejado una mirada eurocentrista, donde se considera la raza un factor determinante en los territorios. Además, que sigue existiendo aún en la actualidad ese menosprecio por parte del continente europeo hacia la población latinoamericana, debido a la ventaja que nos llevan en términos de apropiación en cultura, tecnología y que todavía perdura. Uno de los aspectos a destacar en relación con la lectura y el documental y en el cual quisimos enfatizar es la evidente perduración de pensamientos y prácticas colonialistas, no solo en términos de raza, sino también en términos económicos. Ahondando un poco en lo que fue la expedición coreográfica,
No cabe duda del significativo aporte que ésta tuvo en términos científicos, pero tiene un trasfondo muy turbio, pues al lograr terminar la expedición, los planes de quienes ejercían las relaciones de poder en las cúpulas sociales, económicas y políticas no se centran en aprovechar la información y los estudios de muchos años para ponerlos a disposición de la población local y fomentar el comercio interno. Esto distaba mucho de sus planes reales. Lo que realmente se quería lograr era abrir caminos provinciales comerciales, conocer rutas en las fuentes hídricas y terrenos difíciles, tener una vasta información acerca de los recursos naturales y su ubicación a lo largo y ancho del país para ponerlo a disposición de inversionistas e inmigrantes extranjeros, para que sobreexplotaran los recursos, para que los asentamientos europeos mejoraran la raza e incluso para que nos enseñaran buenas costumbres laborales en actividades y territorios que campesinos y comunidades negras indígenas llevaban trabajando y conociendo hace siglos. Es aquí en donde nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Están muy alejadas estas ideas de hace 500 años a nuestro contexto actual? A nuestro parecer, no, pues aún muchos entienden como la mejor solución para nuestro país la inversión extranjera y la sobreexplotación de recursos por parte de quienes tienen los medios para hacerlo, y que por ende tienen una gran influencia en las decisiones que aquí se toman. Adicional a esto, seguimos viendo a lo y los de afuera como superiores. Por tales razones, mientras no nos desliguemos de estos pensamientos colonialistas, no tendremos una independencia total y solo seguiremos siendo el patio trasero de las grandes potencias. Para finalizar, debemos tener en cuenta que el término de lo colonial debe ser visto en profundidad. Más allá de una época o un sistema sociopolítico, fue un elemento que tuvo un gran impacto en la existencia cultural del hombre americano y su cosmos. La colonialidad es un punto necesario en la reflexión histórica de América. Siempre vamos a estar ligados a ella y nunca vamos a poder librarnos de sus lazos. La colonialidad cambió el rumbo de la vida de los americanos. Por ende, dejó una huella muy marcada en nosotros. No hay que dejar de lado que las prácticas coloniales produjeron, en un breve lapso de tiempo, la muerte de millones de personas, la extinción de pueblos completos, la imposición de relaciones productivas en régimen de esclavitud o servidumbre, la destrucción de monumentos, la prohibición de prácticas culturales y religiosas, la explotación de recursos y riquezas, y por último, la introducción de formas violentas de nuevos habitantes en condición de esclavos. También hay que tener en cuenta que dicha conquista generó un flujo de riquezas extraordinarias, nunca antes vistas hasta ese momento, que financió el desarrollo del sistema capitalista basado en la explotación para beneficios de una clase minoritaria. A su vez, el término eurocentrismo abarca una visión del mundo que, implícita o explícitamente, presupone la historia europea como normal o superior a otras, ayudando a producir y justificar la posición dominante europea dentro del sistema global capitalista. La idea principal del eurocentrismo es un pensamiento de una identidad blanca, progresista, moderna y civilizada, cuyo opuesto es un otro, ya sea negro o indígena, los cuales supuestamente son subdesarrollados. Es por esto que los textos como el de Margarita Sergi nos invitan a observar la historia con mayor detenimiento y ver cómo éstas han afectado nuestro presente.